Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Comenzamos, compañeros. Saludos, queridos amigos oyentes de Radio Mairena, 107.4 de la FM en estéreo, en la bellísima población de Los Alcores de Medina del Alcor, provincia de Sevilla. Un gusto estar con todos vosotros y también saludamos a nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a una persona que ya se entrevistó en otro programa, que es especial protagonista de una España, una de las muchas Españas que hay. Marta Corella es alcaldesa de Orea, que está en Guadalajara. Saludos, querida amiga, y bienvenida y muchas gracias por prestarnos este tiempo maravilloso contigo. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí con vosotros. Por supuesto, saludar a nuestros compañeros. Luis Aniza, saludos compañero y bienvenido también a ti. Pues muchas gracias, un saludo a todos los compañeros, encantado de estar de nuevo con vosotros. Nuestro querido amigo Antonio González Jaén, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Pues buenos días a todos y sobre todo a Marta, encantado de estar aquí para charlar un ratito de este tema tan interesante. Pues efectivamente es un tema muy interesante que quizá no sea tan mediático como otros pero no por ello es menos importante. Marta Corella, esta indígena aldeana de la montaña, como ella misma se define y hemos dicho anteriormente, es alcaldesa de un pueblecito de Guadalajara de aproximadamente 177 habitantes, Orea. Ingeniera técnica forestal, decidió hace tiempo luchar contra el abandono poblacional de esa España rural tan valiosa, tan rica y que poco a poco se va perdiendo. Premio Orgullo Rural 2020 por su lucha en este campo. Marta tiene mucho que contarnos. También es feminista y emprendedora. Así es, ahí es nada como herramienta para trabajar por una España rural que esté llena de oportunidades. Bienvenida de nuevo, Marta, y para empezar a centrar un poquito el tema, ¿qué tenemos que entender por el concepto España vaciada? Bueno, a mí me gusta otro término, aunque no digo que es desacertado. Es verdad que tenemos una gran parte de España, un gran territorio, un vasto territorio que está vaciado porque se le ha empujado al vacío, se le ha empujado al abandono durante décadas en nuestro país. Durante décadas en nuestro país se necesitó mano de obra en las zonas más industriales y se empujó a la gente de los pueblos a emigrar. La vida en un pueblo no revestía ningún atractivo a ningún nivel, no presentaba oportunidades. La gente se quedaba es porque ya no tenía otra opción y de hecho nuestros mayores se esforzaban de una manera impresionante para que todos tuviéramos estudios universitarios. Esta comarca donde está Orea, que es la comarca más despoblada de Europa, con el índice de menos población, ya de por sí es una comarca históricamente con poca población, pero claro, no ha estado nunca en las dramáticas cifras en las que estamos ahora. Pues aquí esta zona fue la que más porcentaje de universitarios donó a las ciudades. Y todo este capital humano nunca regresó.
Y hay muchas maneras de empujar a los indígenas fuera de sus territorios. Hay lugares en el mundo donde se hace a través de la violencia y la agresión física, pero hay otros tipos de agresiones, como es pues denostar conocimientos y saberes, como es ridiculizar. Durante muchos años lo hemos vivido, o sea, vivir en un pueblo era de paletos, era algo absolutamente peyorativo y despectivo. Y se nos empujó a irnos porque se nos educó en la creencia de que solamente fuera de los pueblos, en las ciudades, íbamos a conseguir tener una vida plena. Entonces, vaciada está bien en el sentido en el que atiende a un proceso forzado, que no fue un proceso natural, fue un proceso orquestado y forzado, pues por esto, ¿no? Porque hacía falta mano de obra en las ciudades. Y por otro lado, a mí lo que me gusta es llamarla pues la España donante, porque esta España es la España que ha donado el mayor capital que se puede tener en un territorio, que es el factor humano, ¿no? El talento. Lo hemos exportado y nunca ha habido un retorno, porque no se ha invertido en investigación, en innovación. Se rompieron aquellos eslabones y nexos que unían los recursos, que somos territorios con grandísimos recursos, con oportunidades. De hecho, hemos creado varias generaciones de personas que están ignorantes de los vínculos que había entre pobladores y territorios. Hemos desatendido esa educación. No, si tú coges un libro, estos territorios de montaña, lo digo por no saltarme pasos para que se entienda lo que quiero decir, estos territorios de montaña, que además coincide que son territorios forestales, si superponemos los mapas de despoblamiento y el mapa forestal, se solapan casi al 90%. Esto es porque son territorios de montaña, territorios remotos, pero que tienen un grandísimo lecho de recursos. Además, recursos que ahora son necesarios para el conjunto de la sociedad, porque son territorios que necesariamente hay que conservar y que se conserva habitándolos y gestionándolos. Entonces, hemos creado unas generaciones de gente despistada, ¿no? Que no entiende estos vínculos, nos ha explicado, no hay ningún libro de texto que hable de los saberes, más allá en el sector primario, en cualquier libro de texto de cualquier colegio, de cualquier universidad, no se recoge este vínculo tan necesario entre los pobladores, con sus entornos, con los bosques. Los bosques no son espacios que no se hayan antropizado. En nuestro país los bosques son espacios antropizados y ha habido relaciones simbióticas muy importantes. Y lo que hemos creado es, pues esto, ¿no? Una especie de desinformación en la que, claro, si en la ciudad cuando avanza se destruye, esto se extrapola a cualquier sociedad y no se entiende que haya sociedades que hayan establecido un equilibrio y un saber y una conversación saludable con su entorno. Bueno, es que, por favor, yo me callo aquí, preguntar lo que queráis o hablamos de lo que queráis porque yo me emociono. Yo tengo, antes de dar paso a mis compañeros que también tienen sus preguntas, yo te quisiera comentar algo que me quedó en aquel programa que hicimos con Rafael Martínez Cortiña, grandísimo amigo, en Eracíbal o en Nación Digital. Yo recuerdo que hicimos una conexión con vosotros en la cual las protagonistas eran mujeres emprendedoras que tenían varios negocios que estaban intentando arrancarlo, y recuerdo que tuvimos que retrasarnos porque en la zona donde ellas estaban no había cobertura, pero no es que no hubiera cobertura de internet, sino que no había cobertura de telefonía móvil. Entonces tuvieron que desplazarse unos cuantos kilómetros para que existiera cobertura. Y estamos hablando de la España del siglo XXI. Estas enormes carencias que tendrían que estar reflejadas en la Constitución como un derecho fundamental más, como tienen otros países. Por ejemplo, Estonia. ¿Seguís teniendo este tipo de carencias elementales? Bueno, no cabe duda de que nosotros en estos momentos en Orea tenemos cobertura de telefonía en ciertas zonas,
Todavía tenemos establecimientos que no tienen cobertura de telefonía móvil ni señal de televisión, establecimientos públicos, estoy hablando, que estamos trabajando para que puedan llegar. Tenemos cobertura no de todas las compañías, de Vodafone y de Movistar. Ahora, por ejemplo, no tenemos cobertura. Y tenemos ADSL, no tenemos una antena de 4G con la que nos podemos conectar. Y bueno, pues es verdad que en Orea hemos trabajado muchísimo para ser receptores de gente emprendedora. Y bueno, pues hay un par de personas que son expertos en el tema de comunicaciones y redes y que se vinieron a vivir a Orea, que están trabajando para poder traer la fibra óptica. No cabe duda que hay muchos pueblos que todavía no tienen cobertura, hay muchos pueblos donde todavía el internet es súper precario. O sea, nosotros somos un territorio muy resiliente porque pese a todas las dificultades todavía mantenemos población, que es lo que dicen, no, son héroes, no, nadie quiere ser héroe. No, o sea, la gente lo que quiere es elegir dónde vivir en igualdad, que es lo mínimo, ¿no?, que se puede pedir. Poder desarrollar tu proyecto vital allá donde elijas desarrollarlo. Muy bien. Luis. Bien, sí, yo quería preguntarle que, bueno, ante esta situación, sí, dos preguntas en una. Si hay de alguna manera alguna plataforma unificada de este tipo de poblaciones, ¿no?, de cara a, bueno, pues a conseguir mejoras, ¿no?, o esa igualdad que realmente es evidente que tiene que existir, ¿no?, de cara al gobierno, y cómo ha actuado el gobierno o los gobiernos, cómo han actuado ante esta situación que, como decía antes Javier, es de base, es básica, ¿no? Es un derecho constitucional integral y de la cual carecen muchísimos habitantes, ¿no? Bueno, respecto a lo primero que me comentabas, nosotros estamos trabajando con una asociación desde hace ya algunos años, como 7 años, 8, que es una asociación que se llama Asociación contra la Despoblación. Y es una asociación que más que reivindicación lo que ha hecho es de una forma altruista, con gente de manera altruista, crear una plataforma que une personas que quieren ir a vivir al medio rural con ayuntamientos que demandan y que ofrecen vivienda, trabajo, etc. En Orea hemos recibido bastantes familias a través de esta plataforma. Esto por un lado. Luego, así como más institucional, estamos dentro de una asociación que se llama Es Montañas, que es una asociación nacional de municipios de montaña, y desde Orea trabajamos mucho para que se visibilizara el sector forestal. Y de hecho, bueno, pues en esta nueva ejecutiva que se nombró hace una semana escasa, Orea está en la ejecutiva ostentando la Secretaría de Política Forestal. Y desde Montaña sí que es verdad que hemos trabajado mucho. De hecho, el anterior presidente es el que ahora es el secretario general del Reto Demográfico, Paco Boya, que ahora es presidente honorífico. Quiero decir que está constituido por ayuntamientos, con lo cual somos alcaldes y alcaldesas que conocemos muy bien el territorio, que conocemos cuáles son las carencias, cuáles son los puntos débiles, porque el problema del reto demográfico rural es que todos compartimos una misma realidad, pero luego cada municipio tiene su propia identidad. Y para poder salir adelante hay que atender estas pequeñas peculiaridades que tiene cada municipio, porque no vale café para todos. Esta es la complejidad. Si valiera una solución para todos ya se habría hecho, pero no sirve. Cada sitio y cada pueblo tiene una historia, tiene una memoria, tiene una manera de hacer, tiene una manera de afrontar el futuro diferente al de al lado. Y entonces, por eso se habla tanto de empoderamiento local. Las políticas que ahora mismo se están llevando, yo creo que cada vez van más en la línea, van más acertadas y en estos momentos pues tenemos una gran esperanza en el sentido de que hay una persona que proviene de un territorio rural, como es el Valle de Arán, y que
y que es muy conocedor de cuáles son todas nuestras demandas, las de los territorios. Que luego esto se extrapole, pues es que intervienen tantas administraciones que cuando llega a la local, pues es como si hubiera pasado tantos coladores y tantos filtros, a veces son filtros que están un poco al albur del gobernante de turno, que apenas si llegan pues a mojar este territorio sediento, ¿no? de medios y de fondos. Nosotros, por poner un ejemplo, que luego si queréis ahondamos un poco más en este tema, pero nosotros se habla de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad de las actuaciones y de las inversiones, y en las que se tiene que justificar que se cumpla un componente, una mejora social, un ahorro económico, o sea, que sea eficiente económicamente, y además que ambientalmente también sea sostenible y eficiente. Y nosotros en Orea, por ejemplo, ahora mismo estamos sufriendo. Aquí en Orea es la cabecera de comarca forestal y hace 50 años que tenemos un retén de incendios con 15 trabajadores. Bueno, ha pasado por varios procesos a lo largo de los años, en estos momentos y desde hace 10 años a esta parte, 15 trabajadores que presta servicio a 9 municipios y que es el acceso más rápido a toda la mitad sur de su demarcación, en la que no hay ningún pueblo, es todo bosque. Entonces, pues todas las instalaciones las ha mantenido el ayuntamiento y de repente la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que además se llama así, decide de forma unilateral que el retén coge y se lo lleva al pueblo de al lado sin contar con el municipio, o sea, nos enteramos de la decisión en la calle, no. Quiero decir que se está hablando mucho de empoderamiento local, de sostenibilidad, y luego te encuentras con cosas que son propias de tiempos pasados y que no tienen nada que ver, que no son sostenibles porque además conllevan un gasto de 400.000 euros, que cuando les hemos pedido venir aquí al territorio a hacer reuniones no han venido, o sea, eso genera una fricción en el territorio que es difícilmente compatible con el desarrollo rural. Y sigue existiendo, quiero decir que esto está pasando en Orea ahora mismo, que se ha creado una plataforma ciudadana para defender sus 15 puestos de trabajo y su retén, porque además creemos que es necesario para nuestros montes, y te empujan a una lucha estéril que no tendría por qué existir. Entonces, eso no es empoderamiento local. No se termina de interiorizar por todas esas administraciones que en los discursos lo llevan muy bien estructurado, pero que cuando se llega a la hora de la verdad, cuando se llega a implantar ese discurso, pues una vez más el territorio es algo pues que está un poco a merced, pues eso, del político de turno, de que nos interesa potenciar más o qué pueblo queremos potenciar más y sigue existiendo. Esto es terrible. Esto es terrible porque esto es un freno tremendo que hace gastar energía a todo el mundo en cosas que son improductivas. Que si tú tienes un servicio que está funcionando, que encima no te cuesta dinero porque es el ayuntamiento el que lo está manteniendo, ¿qué sentido tiene que tú ahora te gastes 400.000 euros para llevártelo al pueblo de al lado que mejora que depende del informe? Claro, ellos dicen un informe que mejora y nosotros tenemos otro que dice que empeora. Claro, quiero decir, pero un informe te gastas 400.000, otro no te gastas nada. Otros no te gastan nada. Y encima tienes que indemnizar a 15 trabajadores y quitas 15 trabajadores de un pueblo para llevarlos al de al lado. Estas cosas, que son propias ya de tiempos muy pasados, todavía siguen existiendo. Entonces, a mí particularmente no me sorprende. O sea, uno ya escucha tantísimas cosas. El otro día esta célebre aplicación Radar COVID, que es muy buena aplicación, se gastan 300.000 euros en desarrollarla y luego firman un contrato con INDA, que es quien la va a desarrollar y tal, y bueno, quien va a procurar su mantenimiento de 2 millones de euros. Una aplicación que no funciona. A mí ya no me sorprende el dar dinero, en fin. Antonio González, tiene usted la palabra, compañero. Sí, a mí me sorprende muchísimo una frase que es ir vaciando parte de este país. ¿Eso qué significa? Porque yo es que ni comprendo la palabra.
ir vaciando parte de este país. Es que estos pueblos pequeños no interesan y conviene, a alguien le conviene, a quién le interesa que se desarrolle este vaciamiento de parte de este país. ¿Cómo se come eso? ¿Me lo puede explicar, por favor? Por favor. Bueno, yo, a ver, no tengo la verdad absoluta. Yo tengo información que puedo trasladar, también puedo estar equivocada. Esto, en las políticas territoriales hay muchos modelos. Un modelo es un modelo en red y luego hay modelos radiales. Entonces, en un modelo en red necesitas que haya muchos núcleos que sostengan esa red, son bastante más resilientes y son bastante más difíciles de mantener, que es el modelo que hace que un territorio tenga potencia, porque puedes sacar lo bueno de cada espacio. Y luego hay otros modelos que son como, pues eso, que son radiales, ¿no? En los que tú centralizas y desde ahí pues vas yendo y viniendo. Pues sí, ha habido políticas de vaciamiento, no cabe duda. Claro que sí, ha habido muchas políticas en las que interesaba más pues hacer buenas carreteras y centralizarlo todo en un punto y que la gente fuera y viniera al territorio antes que reforzar los servicios y reticularlos en todo ese territorio. Sí, eso son políticas, claro que sí. Y desde luego ha habido gobiernos autonómicos que les ha interesado más pues centralizar y prestar servicios allá donde más votos había que llegar a todo el mundo con políticas sociales, y sanitarias, de educación. Claro que sí, claro que sí. O sea, hacer lo que han hecho algunos pantanos, pero hacerlo con medidas políticas, ¿no? Algunos Sí, pantanos que sí, se han cargado ciudades, pues se justamente. hacen también con medidas políticas, ¿no? Claro, claro. A ver, cuando tú vas cortando las oportunidades, cuando vas mermando los servicios, cuando desaparecen los medios de transporte, cuando tienes un servicio de atención primaria de sanitaria precaria, cuando te cierran el colegio, cuando en verdad no te están prohibiendo quedarte, claramente, pero te están invitando a irte. Entonces se puede encontrar en esta lucha que tienes, se puede encontrar que las dos posturas de los gobiernos y autoridades superiores, como son la Junta o el Gobierno Central, habrá quien quiera potenciar esto, los indígenas, ¿eh? Y habrá quien quiera cargárselo, ¿no? Se encontrará, me imagino que usted se encontrará las dos vertientes, ¿no? Bueno, es que luego también pasa una cosa muy curiosa y es que históricamente a los municipios se nos ha mirado con mucho paternalismo por parte de las administraciones, en las que desde un despacho se tenía claro qué es lo que se necesitaba en el territorio, pero nunca se contaba con el territorio. Entonces, de repente estos territorios están empezando a empoderarse, no porque se les permita, sino porque están despertando, porque ahora hay más medios de comunicación, las redes sociales, es más fácil transmitir, es mucho más fácil expresar qué es lo que está pasando. Y de repente, pues estos pequeños pueblos simpáticos, ¿no? Estos alcaldes y alcaldesas que de repente empiezan a destacar porque empiezan a hacer reivindicaciones que resultan simpáticos, empiezan a ser un incordio. Porque ya no son cómodos. Porque de repente estos pequeños pueblos y estos alcaldes y alcaldesas estamos diciendo, no, es que eso no es lo que queremos, es que eso no es lo que necesitamos, es que necesitamos esto. Y eso hay políticos que no lo encajan bien. Y eso es el empoderamiento, o sea, eso es el empoderamiento, ni más ni menos. El empoderamiento local es cuando el resto de administraciones preparan todos sus engranajes para que lo que sucede o lo que surja de un proyecto local o del territorio, no tiene por qué ser local, puede ser comarcal, pero bueno, del territorio, y todos los engranajes se han de poner en marcha para que ese proyecto suceda, y no solamente suceda como se ha planteado, sino a ser posible más grande. Pero esto no sucede así. Los proyectos que salen en el territorio, e incluso los pequeños líderes que salen en el territorio, no encajan bien en el organigrama que hay ahora mismo estructurado.
porque se convierten en eso, ¿no? O nos convertimos en personas que dicen, madre mía, es que parece que siempre van a contracorriente, parece que no les encaja nada bien. No, no es que parezca que no nos encaja nada bien, es que hemos, durante demasiado tiempo, durante demasiadas decenas de años, hemos calzado un número de zapato que no nos corresponde. Sencillamente queremos calzar el número que tenemos que calzar y queremos llevar nuestra talla y queremos que las medidas, cuando lleguen aquí, se adapten aquí, no que nosotros nos tengamos que adaptar a esas medidas. Y de hecho me consta que en Asturias el comisionado de reto demográfico, Jaime Izquierdo, ahora mismo han lanzado una especie de, ¿cómo llamarlo?, de estudio para analizar las singularidades de todos esos municipios, para poder adaptar las acciones a los municipios y no al revés, que los municipios se tengan que adaptar a las grandes líneas de acción. Es lo que pasa muchas veces, que los políticos en muchos casos, no voy a decir en todos, lo que intenta es que el ciudadano se adapte al recurso público y no al recurso público adaptarse al ciudadano. Luis Aniza, compañero. Sí, yo, hombre, antes lo que está comentando ella, ¿no? Incidir un poco en que dependiendo del partido político, o sea, de las distintas fuerzas políticas, no sé hasta qué punto tú puedes contestarme si hay algún tipo de, bueno, pues, de partido, de tendencia política que sea más sensible a estas reivindicaciones, porque bueno, han pasado varios gobiernos con distintas tendencias y parece ser que la situación sigue exactamente igual. Yo prácticamente no veo mucha diferencia de 20 o 30 años atrás a la actualidad, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, yo creo que en estos momentos hay sensibilidad política y todos aquellos partidos que defienden este componente social de servicio público, de sanidad pública, de educación pública, son más sensibles de base, quiero decir, que es normal. Y yo creo que ahora en estos momentos hay una gran sensibilidad por centrarse en las personas y por impulsar los territorios. Creo que estamos en ese momento, porque además, como el tema de la España vaciada o el tema del despoblamiento está como poniéndose de moda, aunque tengo que decir que no lo suficiente. No lo suficiente. Para nosotros, en nuestro país, que se deshabiten las zonas que en estos momentos son los custodios de territorios que son necesarios para que haya vida en las ciudades, que somos los grandes pulmones, los grandes filtros, que estamos regulando las grandes cuencas hidrográficas de nuestro país con nuestros bosques, que garantizamos momentos de ocio, que tenemos recursos para producir productos sostenibles que se van a necesitar para eliminar plásticos, para darle otra vida y meter en la cadena de consumo productos que son sostenibles. Bueno, a todo eso no hemos llegado todavía. Todavía se cree que el tema del abandono rural es un tema cultural y romántico, que también es una tragedia, que se pierdan culturas, que se pierdan... Pero es que no se ha llegado todavía a la segunda parte. Todavía hay gente que piensa que gestionar nuestros bosques es matarlos, que la caza es nociva, que... Yo no voy a entrar en un debate de si es buena la caza, de si es mala la caza. Yo lo único que digo es que ahora mismo hay una gestión cinegética regulada que está generando un impacto muy positivo en el territorio, además desestacionalizado, o sea, porque se produce cuando el turismo en verano ya no aporta, que en estas zonas de montaña es un input importantísimo y que no se entiende. No solamente no se entiende, sino que alguien se imagina que la gente de los pueblos fuéramos a las ciudades a decirles cómo tienen que vivir y cómo tienen que hacer las cosas. Porque en las ciudades se ha hecho las cosas francamente mal. Y no lo hacemos, ¿no? Bueno, pues desde las ciudades, estas personas que vienen aquí, que visitan los fines de semana los pueblos o incluso a veces
una semana al año y se encuentran con este paraíso y entonces, con el conocimiento de lo que ven sus ojos, sin profundizar en más, pretenden lanzar campañas para conservar. Y yo hay una de las cosas que me afectan profundamente, porque cuando hablan de conservacionismo, cuando te dicen yo soy conservacionista, y yo me enfado porque digo, no, conservacionista es quien conserva. Y para conservar en nuestro país tenemos que intervenir. Tú eres no intervencionista, tú quieres que no se toque nada. Y eso es otra opción, respetable. Pero hay que explicarle a la gente que esa opción tiene unas cadenas posteriores y unas consecuencias posteriores que hay que estar dispuesto a asumir. Si tú no quieres tocar un bosque, tú tienes que asumir que cuando haya un gran incendio, que lo habrá, no puedes entrar a pararlo, porque va a ser imparable. Y eso tú lo tienes que explicar. Tienes que explicar que la biodiversidad no está unida a la biomasa. De hecho, cuando la biomasa aumenta y colapsa, disminuye sustancialmente la biodiversidad. Y esto lo tienes que explicar. Entonces, quiero decir que se lanzan como verdades a medias y gente de buena fe y con ganas de verdad de defender este espacio, se suma a esas misivas sin entender que lo que está al final haciendo es el efecto contrario. En nuestro país, a finales del siglo pasado, bueno, y a principios también, importamos una figura, que es la figura de los parques nacionales, y el primer parque nacional de los picos de Europa se demostró que había habido medidas que no solamente no estaban funcionando, sino que estaban produciendo el efecto contrario al que se pretendía, porque se había apartado la mano del hombre, la ganadería, etcétera, y todas aquellas praderas maravillosas pues, se estaban convirtiendo en matorral. ¿Por qué? Porque habían prohibido eso, porque habían prohibido la antropización, lo que había producido, que cuando tú llegas a un espacio y ves en el estado en que está, si lo quieres conservar, tienes que escuchar. Hay un catedrático que se llama Rafael Serrada que dice el monte enseña, porque tienes que escuchar al monte, tienes que entender lo que es lo que ha sucedido para que ese espacio esté así de bien conservado. Porque se tiende a ver los espacios como si fueran un cuadro que se cuelga en un museo, que tú vas a llegar dentro de 20 años y te vas a encontrar el mismo cuadro. Y los espacios, los territorios, son entes vivos que interactúan con el entorno y que si el entorno deja de interactuar de una manera sana, como sucedía en el 90% de los espacios forestales de montaña, los pequeños pueblos conocían muy bien cuál era la manera de hacerlo sostenible, porque dependía su futuro de ello también. En el momento que tú quitas esa mano, bueno, pues el bosque sigue su camino y para el bosque, un gran incendio no es una tragedia natural, es una tragedia para nosotros. Pero para el bosque no es una tragedia natural, no es una catástrofe natural, porque el fuego es una manera de rejuvenecer, igual que las plagas. Entonces, pues hemos quedado, pues esto, ¿no? Hemos quedado a merced de estas personas de buena fe que desconocen cuáles son esos vínculos, cuáles son esos procesos, qué es lo que ha sucedido para que ese territorio esté así, y entonces intentan imponer su criterio para preservar, sin preguntarse qué es lo que ha pasado para que ese espacio esté así. Claro. Y sin contar con vosotros, que sois los elementos fundamentales para poder comentar y hablar sobre esto precisamente. O sea, Claro. Es que si no cuentan con vosotros, evidentemente están perdiendo una información excepcional, porque sois vosotros los que podéis transmitir esa información. Efectivamente. Claro, Efectivamente. Claro, sí. Nos quedan 4 minutos 18 segundos para finalizar esta primera parte. Luego, Marta, compañeros, si os es posible, tendríamos hasta las 19:30 para ya finalizar lo que es el programa. Pero yo quiero preguntarle a Marta algo más a nivel personal, ¿no? Tú que estabas tan a gusto, porque eres ingeniero forestal, en tu trabajo, en tu monte, ¿por qué te metes en todo este berenjenal? ¿Qué es lo que te motiva para dar ese paso de esto no puede seguir así?
Bueno, a ver, esto es como cuando un religioso recibe la llamada, no lo sé, no creo que no pasa de repente, ¿no? A mí se me transmitió el amor a la tierra y siempre se me ha... yo he tenido mucha curiosidad porque también se me ha incentivado esa curiosidad a saber. Y para mí, cuando yo fui a estudiar ingeniería forestal, yo ya sabía que iba a ser muy difícil que la pudiera ejercer, porque para poder ejercer ingeniería forestal, en aquel entonces yo tenía que opositar e irme a la ciudad de referencia que está a 200 kilómetros de mi pueblo, que es Guadalajara. Entonces yo hice ingeniería forestal, pero yo lo hice porque quería entender qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba pasando en mi entorno, y haciéndola tomé una visión global de que esto que estaba pasando en mi pueblo estaba pasando también en otros muchos pueblos y siempre mi pasión ha sido entender y trabajar mi pasión ha sido mi pueblo, claramente. Yo intentando luchar por mi pueblo, pues he trabajado para que todos los pueblos sobrevivan, porque al final es extensivo. Lo que sucede en un pueblo, un pequeño pueblo, es lo que decíamos, está sucediendo en otros muchos. Y yo renuncié a ejercer de forma pues, como funcionaria. Yo me quedé a vivir aquí en mi pueblo, estuve trabajando para la administración como para bienestar social, como animadora sociocultural en la comarca y luego pues emprendí con un negocio de turismo rural que es el que me permitió junto a mi pareja pues criar a mis hijos en medio del bosque. Entonces yo siempre he vivido en el monte, donde me ha gustado vivir. Y lo que pasa es que es verdad que mi formación, aunque sí que lo he hecho asistencias técnicas, proyectos, a eso no renuncié, pero mi formación lo que me ha permitido es tener una visión eh, que siempre se ha quedado corta comparándola con los saberes locales de cada lugar, que hay muchos saberes que se han denostado y que no se han tenido en cuenta todo este saber empírico. Muy bien, compañeros, pues vamos a cortar aquí y en 15 segundos os mando de nuevo el enlace para retomar el tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Esto. Seguimos. Antonio, adelante. Vamos a ver, yo creo que los pueblos estos tan preciosos, que para mí son imperios, algo maravilloso, reliquias históricas que tiene, para mi opinión, de toda la vida mía, ha tenido una importancia extraordinaria. Yo le pregunto si la sociedad se está enterando de lo que vale esto y que cada día va a valorar más, como primera pregunta. Y además, saber, ¿hay colectivos, asociaciones que están luchando por el incremento de darle el valor a estos pueblos? ¿Existen estos grupos? Sí, Sí, respondió antes. sí, ya lo he comentado ¿Sí? antes. Sí, hay asociaciones, pero es que además, entre todos estos retos que nos planteamos, que nos vienen en el siglo XXI, como es el cambio climático, que es el mayor reto al que nos tenemos que afrontar, no lo vamos a poder hacer si no tenemos pueblos vivos, resilientes y con gestión. Y para eso necesitamos las complicidades de todo el mundo, de los movimientos ecologistas, de los movimientos urbanos, de todos, para que esto funcione por el bien de toda la sociedad, no solamente de estos pueblos, para toda la sociedad. Pero para eso tenemos que rellenar estas lagunas que comentaba yo antes en el tema de la formación y en la educación. Tenemos que en la educación de base nuestros niños tienen que entender la importancia de que estos territorios se mantengan habitados, porque prestan unos servicios ecosistémicos que son necesarios para toda la sociedad y que todavía no están retribuidos. No se nos compensa de ninguna manera por estos servicios que prestamos. Lo hacemos de forma gratuita y altruista. Y luego además pasa otra cosa, que estos territorios tienen propietarios. La gente en la ciudad, la propiedad está muy clara, muy delimitada. Tengo mi parking, tengo mi casa, si tengo un trozo de jardín, esto lo tengo claro, ¿no? Si hay un parking no se puede pisar el césped, no se pisa. Pero de repente la gente va al monte y se piensa que, bueno, pues que el monte es de todos. Y no es cierto.
o sea, los espacios tienen propiedad, sea pública, sea privada, tienen propiedad y si están prestando un servicio a toda la sociedad, ese servicio tiene que ser compensado de alguna manera. Y en estos momentos no se está compensando. No solamente no se está compensando, sino que lo que estoy diciendo, hay movimientos desde las ciudades que están pidiendo un rewilding, que es un asilvestramiento, una vuelta. No entiendo muy bien hasta qué época, si hasta la época de Atapuerca, hasta la época de los dinosaurios, no sé muy bien hasta cuándo se quieren remontar. Que tiene, pues eso, que tiene grandes carencias, ¿no? Y que no se está contando con los territorios. Entonces, es verdad que hay muchos saberes, muchos que se están perdiendo. Yo ahora tengo el honor de que se haya visto a la luz un libro que escribí hace tiempo y que, bueno, pues por cosas de estas de la vida, ¿no? Que cae en manos de uno de una persona para que haga el prólogo, de otra, y de repente cae en manos del Ministerio de Publicaciones, del Ministerio de Agricultura, y me ofrecen publicarlo. Y se publicó pues la semana pasada. Un libro que es un homenaje a las mujeres, a los saberes de los pueblos de montaña, a la gastronomía. Son relatos con historia, y lo que quería yo era dejar plasmados esos saberes y contextualizarlos con la actualidad, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos pueblos para que estemos como estamos? No se ha entendido ni atendido nuestra realidad. O sea, ni se ha atendido ni se ha entendido, porque tampoco se ha molestado a nadie en entenderla, vaya. Entonces se ha legislado no de espaldas, sino se ha legislado como si no existiéramos. Y la legislación ha sido una de las grandes amenazas que hemos tenido y uno de los grandes frenos para poder desarrollarnos, porque muchas de nuestras actividades se prohibieron. Ajá. Marta, tú acuñas un término que es el de inteligencia colectiva. Me gustaría que hablaras un poquitín de ello, ¿no? Bueno, no voy a hacer mío ese término, o sea, lo puedo hacer mío, pero no es mío, y es verdad que estamos en un momento en el que todos estamos conectados de alguna manera y tenemos dos caminos. Uno, utilizar la inteligencia artificial, los algoritmos, para nuestro progreso, o utilizar la inteligencia colectiva, que es todo esto que nosotros aportamos y que creo que es tan potente y tan valioso. Por esto hablaba antes, ¿no? Y comentaba antes que, claro, antes a un pueblo se le invisibilizaba o se le castigaba de alguna manera, o se potenciaba un pueblo por encima de otro, y no había herramientas para que eso se supiera. Era muy difícil que la voz de un pequeño pueblo, claro. de que hubiera altavoz. Pero ahora, aunque los grandes medios no se quieren hacer eco, las redes sociales, unas personas se suman a otras, se hacen altavoz de otras. Es una corriente y una potencia que no podemos obviar, y que creo que tenemos que canalizar de una forma constructiva. Totalmente. Sí, totalmente. Muchas gracias, Marta. Marta, para finalizar ya, ¿qué papel juega la mujer en todo este proceso? Pues vital, absolutamente vital. La mujer en los pueblos de montaña, en el libro de Mujeres, Sabores y Vivencias y Sabores, se llama, precisamente habla del papel invisible de las mujeres, que han sido las que han mantenido estos territorios. Normalmente han sido territorios muy crudos para vivir, que han sido pueblos trashumantes, y que las mujeres eran las que se quedaban en los pueblos manteniéndolos durante la época más dura, durante el invierno. Y se quedaban con niños, ancianos y animales, y los llevaban adelante. Eran mujeres que llevaban todo lo que era la contabilidad del hogar, que llevaban todo el peso del hogar, y que eran la piedra angular en la que se sostenía el funcionamiento de estos pueblos. Pero las mujeres fueron las primeras que perdieron su espacio en estos pueblos, y fueron las primeras en irse y en arrastrar a las familias con ellas. Las chicas jóvenes no tenían espacio, y sin embargo, que las mujeres se queden es garantía de que el pueblo tiene futuro. Es así.
La mujer es la piedra angular sobre la que se sostiene el desarrollo y el futuro de los pueblos. Y encontrar salidas para las mujeres es uno de nuestros mayores quebraderos de cabeza. Generar oportunidades para que las mujeres se queden. Porque mismamente en Orea ahora han vuelto muchos chicos. Tenemos una población bastante rejuvenecida. Decías 177, bueno, pues ya ahora mismo en estos momentos ya somos más de 210. O sea, hemos crecido. Y no solamente hemos crecido, sino que hemos crecido rejuveneciendo la pirámide de población. Pero nos faltan chicas, no hay mujeres. Y es muy dramático porque lo ves que hay ilusión, que los chicos tienen ganas de volver, y piensas, es que si no hay chicas, no se van a quedar. Claro. Y es así. Sí, así Es así. Así, no tenemos más tiempo, Marta. Marta Corella, Bueno. alcaldesa de Orea, muchísimas gracias. Ha sido Muchas un placer. gracias, Marta. Muchas gracias. Espero que os haya resultado interesante. Pues claro que sí, muy interesante, sí. por Dios. Muchísimo. Ha sido Adiós. Claro. Os invito una experiencia muy rica. Adiós. Os invito a que os asoméis por el servicio de publicaciones del Ministerio de Agricultura y tanteéis el libro que se llama De mujeres, vivencias y sabores, que es un homenaje a todos estos pueblos de montaña, porque hablando de un pueblo al final hay mucha gente que se va a sentir identificada y creo que es un libro bastante ameno que toca muchos palillos. El tema de la transhumancia, el tema de la invisibilidad de las mujeres, el tema pues eso, de la vida en un pueblo, de la sociedad. Creo que os gustará. Marta, Muy bien. ¿por qué no abusando de tu tiempo, que sé que lo tienes muy pillado, pero ¿por qué no me envías links, enlaces, documentos que lo podamos introducir en el descriptor del vídeo que publicamos en nuestro canal de YouTube? Creo que tendría una enorme visibilidad. Por supuesto, te paso el enlace al servicio de publicaciones, te paso la portada y la contraportada. Cuando entras al servicio de publicaciones, tienes una parte que te deja ojear el primer capítulo. O sea, la gente se puede hacer una idea de qué va el libro. Estupendo. Muy bien, Marta Corella, pues muchísimas gracias, mucha suerte y mucha fuerza. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y encantada Gracias de ver a ti, Marta. Suerte y feliz año, Marta. Feliz año a todos. Feliz año, compañeros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.